Muy buenas noches, amigas, hermanas en Cristo. Bienvenidas a la segunda semana de este curso. Gracias por su fidelidad en el curso. Gracias por la comunicación, por estar aquí presente. Estamos en la segunda semana y es una bendición siempre ver los estudiantes que regresen y que siguen con nosotros. También las que están mirando la grabación, bienvenidas cada uno de ustedes. Gracias por ver la grabación, gracias por conectar conmigo para avisar que están asistiendo por la grabación. También las que están haciéndolo por chat interno o también por la encuesta en WhatsApp me sirve mucho. Entonces, muchas gracias. Amigas, hoy día, esta noche, vamos a estudiar lección 3, que está basada en Génesis 3. Génesis 3, 1 a 24. Adán y Eva pecan. Entonces, en las lecciones antes vimos la maravillosa y perfecta creación de Dios. Y después de cada día, después de cada cosa de Dios hizo, hemos escuchado su veredicto santo y justo que todo era bueno en gran manera, es decir, perfecto. Pero hoy veremos cómo el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva y cómo ese pecado también nos afecta a nosotros. Pero tranquilas porque también vamos a ver la promesa del Salvador en este texto. Dios no abandonó su creación, sino que les dio la promesa de enviar un Salvador. Gloria a Dios. Amigas, vamos a empezar en oración. Oremos, queridas. Amado Padre y Creador, qué triste es pensar cómo el pecado entró en el mundo. Pero te damos gracias porque en tu gran amor prometiste un Salvador. Padre, sabemos que somos pecadores y sabemos y creemos que tu Hijo Jesucristo obedeció perfectamente tu santa voluntad en nuestro lugar. Pagó el castigo por nuestros pecados. Padre, perdónanos, ayúdanos por gratitud a ti a vivir de una manera que te agrada. Queremos servirte y alabarte con nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En tu nombre oramos siempre. Amén, queridas amigas. Vamos a empezar. Vamos a estudiar la historia primero, ¿ok? Entonces, empezamos en Génesis 3, que tienen las Biblias abiertas. Vamos a empezar con el captar, porque ya somos casi expertas en el método de la 4C. Y vamos a empezar con el captar. Queremos captar la atención. En la tarea de chat, he compartido un mensaje sobre Génesis 3, sobre la caída del pecado. Y pregunté en el chat de qué manera cambió el mundo a partir de este momento. Comparen el mundo antes y después de la caída en pecado. Y utilizando pistas del texto, es decir, amigas, que podemos ver al mundo hoy día y hacer una gran comparación, pero deseo enfocarnos nomás en el texto. Hemos leído Génesis 1 y Génesis 2, entonces hemos visto al mundo en la perfección. En Génesis 3 vemos la caída en pecado. Utilizando el texto, vamos a comparar al mundo antes y después de la caída en pecado. Por la gran cantidad de estudiantes, gracias por esperar, porque voy a elegir las que tienen la mano arriba, las que tienen el micrófono abierto. Voy a elegir quién puede hablar para que podamos escucharnos bien. También están invitados a escribir en el chat, por favor. Ok, comparen el mundo antes y después de la caída. Vamos a empezar con la hermana Nuris. Nuris, adelante, amiga. Buenas noches, Dios me le bendiga grandemente. Según antes del pecado y después del pecado, bueno, No me veo. aló, ¿sí me Adelante, escuchan? amiga. Sí, sí, adelante, querida. Bueno, ok, el Edén no era solo un lugar, fue modelo de reino que Dios siempre quiso establecer entre el hombre y su creación, entre él y su creación. El árbol de la vida
no era un simple árbol de frutos mágicos, no. Era el símbolo de la presencia de Cristo en el modelo, en medio del hombre. O sea, antes del pecado, pues era un paraíso, era la voluntad de Dios perfecta. Era la voluntad de Dios perfecta. No había dolor, no había angustia, no había tormento, no había llanto, no había desespero, había era gozo, vida, amor. O sea, era la voluntad perfecta de Dios en el Edén. Como lo dice Génesis 2:9, que él había, ya lo busco. Génesis 2:9 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, de la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el árbol de la vida era la presencia de Dios en medio de la creación. Quiere decir que era la vida perfecta de Dios. No había pecado, no había sufrimiento, había la presencia de Dios en nosotros. Podíamos ver a Dios, hablar con Eva, hablar con Adán. Después del pecado, pues se ausentó Dios, ya no, Dios no estaba en medio del Edén. Ya había tormento, ya había dolor, había sufrimiento, había angustia, había tristeza, había vergüenza porque ya se había apartado la presencia de Dios en medio del paraíso que Dios. Querida Nuri, si me puede escuchar, perdón, se cortó la conexión, pero muchas gracias por su respuesta. Deseo destacar una cosa de su respuesta y aclarar una cosa de su respuesta y luego voy a pedir que otras puedan compartir también. Primero, una cosa para destacar, ella, en vez de simplemente decir que el mundo era perfecto, ella entiende que eso significa que estaban en la voluntad perfecta de Dios. No solamente fue una creación linda, perfecta, sin dolor, fue eso, sí, pero más allá es que Adán y Eva vivieron en la voluntad perfecta de Dios, es decir, que ellos tenían comunión con Dios, sabían hasta la profundidad su voluntad y vivían en su voluntad. Fueron santos como Dios es santo. Y esa es importante destacar, amigas. No solamente fue lindo, perfecto, no había dolor. No, estaban viviendo perfectamente en la voluntad de Dios. Es un punto súper importante. Lo que deseo aclarar es que no es decir que después de la caída que Dios no estaba con ellos, porque sí estaba. En el texto caminaba por el jardín, habló con ellos, todavía está guiándoles, pero no tenían una comunión de perfección con Dios. Ahora había una separación por el pecado. Pero no es decir que Dios no estaba con ellos. No, sí estaba, simplemente no tenían, no podrían experimentar su presencia a full como era antes. Excelente, muchas gracias, Nuris. Doy la palabra a Stephanie. Adelante, amiga. Muy bien, yo aquí puedo notar que es desde la creación, desde el principio, Dios crea y todo es bueno en gran manera. Hay una perfección increíble en toda la creación que Dios hace, en la cual Él se deleita. Pero ya aquí, después de la desobediencia, cambia todo en el sentido que ya empezamos a ver la degradación a causa del pecado y a conllevar las consecuencias de ese pecado, que hace ya que las cosas no sean tan perfectas, que ya hay una barrera prácticamente entre Dios y la humanidad. Así es. Excelente, amiga. Estoy mirando al chat también y están de acuerdo contigo. La Ruth habló sobre el pecado que el hombre tuvo después de la caída. También sobre cómo tenía que ganarse la alimentación trabajando,
vino al dolor también las consecuencias del pecado. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Hermana Rudy, adelante, querida. Sí, no, como ya sabemos, ¿no? Que antes del pecado, ¿no? Fue todo perfecto, fue de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Pero en el momento que entró el pecado, pues se rompió la relación con Dios, ¿no? Se rompió la relación con el Señor, ¿no? Adán y Eva tenían una relación directa, ¿no? Y cercana a Dios. Después del pecado, mm, se escondieron de él, ¿no? Y entonces la comunión perfecta se perdió. La creación fue afectada también, ¿no? Crecieron espinos, el trabajo duro del hombre, también la mujer, ¿no? Apareció el sufrimiento, la muerte, ¿no? La muerte física, la muerte espiritual, ¿no? Ujú, Surgió también la que es la vergüenza, ujú, y el miedo, ¿no? La vergüenza en cuanto ellos se vieron, ¿no? Que estaban desnudos, ¿no? Y ujú, también el miedo que tuvieron al Señor que se les presentó, ¿no? Se les presentó el Señor y ellos tuvieron un poco de miedo. Pero sobre ujú. todas estas cosas fue también algo bueno, ¿no? Que se prometió un futuro, o sea, al Salvador. En Génesis 3:15, ¿no? Nos habla de la simiente, ¿verdad? Entonces fue algo prometedor de todo lo que sucedió, como que el Señor, su misericordia está hacia el hombre y por eso es que Él prometió al Salvador. Aunque hubo castigo, Dios también dio una esperanza, ¿no? Prometió de su descendencia y la mujer que iba a venir el Salvador, o sea, que iba a vencer el mal, ¿no? Es así. Excelente. Excelente, querida amiga. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos por la gran participación. Y estoy muy de acuerdo con lo que compartiste que muchos de ustedes han compartido también, compartido en el chat también con sus propias voces aquí con el resto. Es decir, que antes de la caída vivieron en una comunión perfecta con Dios. El pecado trajo una separación entre el humano y la humanidad y Dios. Entonces, esa separación podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Podemos verlo en el monte Sinaí, cuando no podrían tocar ni tocar al monte justo de Dios. Es decir, que antes, cuando vivían en la perfección, bajo la voluntad de Dios, podrían caminar, conversar con Él en el jardín de Edén. Después, no podrían acercarse a Dios santo ni justo por el pecado. Y gracias a Dios tenemos Jesucristo que hizo la puente para nosotros, para poder acercarnos a Dios de nuevo con toda libertad, porque en Cristo somos lavados, en Cristo somos santos, porque Él nos cubre con su perfección. Vamos a hablar más de eso más adelante en la lección. Muchas gracias, amigas. El punto principal es la voluntad de Dios, la comunión perfecta con Dios antes de la caída y después la separación entre nosotros y Dios y también los dolores del mundo, las imperfecciones del mundo, el dolor del parto para las mujeres, un deseo desordenado hacia su marido, el hombre sufriría en su trabajo, la muerte, gracias por destacar la muerte, eso es un punto principal, que antes vivirán para siempre y después no, son mortales, es decir, el pago del pecado es la muerte. Entonces podemos identificar entre Génesis 1, 2 y 3 de gran manera cómo cambió el mundo con la caída del pecado. Bueno, amigas, vamos a seguir adelante estudiando el texto y recordamos que en Génesis 3 aquí tenemos la historia
de la caída en pecado y empieza con la serpiente. Dice la palabra que la serpiente era el animal más astuto de todos que Dios había creado. Y esa serpiente acercó a la mujer y la preguntó, ¿de veras Dios les ha dicho que no comen de ningún árbol del jardín? ¿De veras? Es la pregunta. Y la mujer respondió, bueno, podemos comer de fruto de todos los árboles, aparte de uno. No podemos comer del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquemos para que no moramos. Entonces la serpiente dijo, no es cierto, no es cierto, no van a morir. Dios sabe que cuando comen de él, sus ojos se van a abrir y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y bueno, la mujer vio que el fruto era hermoso, deseable, para alcanzar la sabiduría, y ella tomó el fruto y lo comió. También lo dio a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. Entonces sí, les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pusieron hojas de higuera y hicieron delantales para cubrirse. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, el Señor Dios estaba paseando por el jardín, escucharon su voz y se escondieron entre los árboles. Pero el Señor les llamó, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Y Adán respondió, oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé de que no debería comer? Y Adán respondió, es la mujer que me diste por compañera. Ella me dio el fruto y lo comí. El Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y él respondió, es la serpiente. Me engañó y comí. Bueno, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, serás maldita más que todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcanar. Y la mujer le dijo que su dolor en el parto sería grande y que su deseo estaría sujeto a su marido. Y al hombre Dios le dijo que por su causa la tierra sería maldita y con dolor podría trabajar en la tierra para su alimento todos los días de su vida. Y también habló sobre la muerte. Dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, después Adán llamó a la mujer, su esposa Eva, porque sería la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios les hizo túnicas de pieles, los vistió y luego los expulsó del jardín de Edén. Y colocó querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Y ahí terminamos con nuestra historia, queridas amigas. Es la palabra de Dios. Que Dios nos habla esta noche, que el Espíritu Santo nos guía para entender y aplicar esta historia en nuestras vidas. Entonces, vamos a utilizar las preguntas de consolidar y considerar para entender bien la historia. Entonces, esta noche deseo tener más tiempo en las preguntas de consolidar. Entonces, voy a hacer algunas de las preguntas de considerar más rápida para que podamos llegar a otra parte y ahí ustedes pueden conversar más, ¿ok? Entonces, considerando la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes? Bueno, tenemos acá Dios el Señor, ¿cierto? Tenemos a Adán, tenemos Eva, tenemos los querubines y tenemos la serpiente. Sabemos que la serpiente, amigas, es el diablo, es Satanás.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, por otros textos de la palabra de Dios, cuando habla de Satanás como el padre de mentiras, también en Apocalipsis 12 creo, dice que Satán es la serpiente antigua. Entonces, por otras partes de la palabra de Dios está clarísima que esta serpiente es Satanás, es decir, que Satán eligió este animal como instrumento para insertar una cuña entre Dios y sus hijos. Bueno, ¿cuáles son los objetos de la historia? Algunos principales son los árboles. El árbol de la vida, pero lo más importante en esta historia es el árbol del bien y del mal. También recordamos el fruto de este árbol, el fruto prohibido. Recordamos las hojas que son importantes porque muestran la vergüenza de Adán y Eva, ¿cierto? Tenía que cubrirse con hojas. Entonces muestra hasta cuándo llegó su vergüenza sobre sus cuerpos. Las túnicas de pieles, el regalo de Dios a ellos, túnicas para usar. Recordamos una espada encendida. Eso significa que ya no podrían entrar a ese jardín de nuevo. Esos son algunos de los objetos. ¿Dónde ocurrió la historia? Pues en el jardín de Edén, ¿cierto? En el paraíso, en la creación perfecta y luego caída. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Pues, amigas, la Biblia no dice en este texto exactamente cuándo ocurrió. Pero lo que sabemos es que es después de la creación. Dios creó el mundo en 6 días, al 7 día descansó, entonces es después del día séptimo. No sabemos cuánto tiempo había pasado, pero es después del día séptimo. Ya, ahorita ustedes pueden hablar. Gracias por la paciencia. Hemos llegado a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? En esta parte, no deseo enfocarnos en los resultados del pecado. Sabemos que abrieron sus ojos, había dolores en el parto, duro trabajo, la muerte. Sí, entendemos, son problemas. Pero quiero enfocarnos en el problema principal. ¿Cuál es el problema principal de este texto? Adelante, amigas, pueden levantar la mano, por favor, o escribir en el chat. ¿Cuál es el problema principal de Génesis? Doraida, adelante, amiga. Muy buenas noches. A mí me llama mucho la atención en cuanto al problema, es que la serpiente era más astuta que todos los animales y llega a hablarle a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una pregunta que la serpiente le dice a Eva como para sembrarle duda al corazón de Eva. Entonces creo que un punto fundamental ahí es la duda. Amiga, pero muy bien, porque a veces queremos decir que es la desobediencia, eso es el problema, es la desobediencia. Y eso sí es la verdad, no es malo, es la verdad. Pero deseamos ir más allá. ¿Por qué obedeció Eva? Y querida, hablaste sobre la duda. Ella obedeció por la duda. ¿Es verdad que Dios dijo eso? ¿Es verdad que Dios es bueno? ¿Es verdad que Dios te ama? ¿Por qué no puedes comer de este árbol? La pregunta de Satanás está planteando duda en ella contra su creador, en contra de Dios Padre. Está causando ella pensar que no es verdad que Él es bueno, que Él no, de verdad no la ama. Y eso es la raíz del problema, ¿cierto? Dudar en la voluntad hermosa de Dios.
Y esa duda causó la acción de comer la fruta, de acercarse al árbol, de ver la fruta y ver, ah, mira, se ve deliciosa. Es que estaba escuchando la duda que quizás Dios no sabe todo, quizás Dios no quiere lo mejor para nosotros. Excelente, amiga. Excelente respuesta. Entonces, considerando este problema como el problema principal, la duda en Dios, ahora hablamos sobre la solución. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se resuelve este problema de la duda? ¿Qué opinan ustedes? Pregunta número 6. ¿Se resuelve o no? Ay, perdón, hay muchas manos arriba. No lo vi antes, estaba tan enfocada en la respuesta. Doy la palabra a la hermana Andreina. Andreina, gracias, amiga. Hola, buenas noches, profesora, y buenas noches para todas las compañeras. Bueno, profe, en cuanto se resuelve el problema, aunque el problema del pecado no se resuelve por completo, ¿verdad? En ese momento, siembra, en este capítulo vemos cómo siembra la esperanza de una futura solución a través de la promesa de Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer finalmente triunfará sobre el mal. La simiente de la mujer se refiere a la promesa divina de que un descendiente de Eva, es decir, Jesucristo, lograría la victoria definitiva sobre el mal, aunque sí, bueno, sufriendo una herida en el proceso de esto, pero yo diría que la resolución de este problema es la esperanza de la redención de parte de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Excelente, Andreina. Estás Gracias. mencionando lo que creo que fue la hermana Rudy, creo, antes, habló de lo mismo, de Génesis 3:15. Y como allá podemos ver la primera promesa de un Señor, de un Salvador prometido. Génesis 3:15 está en la pantalla si desean verlo. A veces lo saltamos porque en este versículo Dios está hablando a la serpiente, a Satanás. Pero mientras está hablando con él, también está dando la solución al problema, que es la promesa del Salvador. Gracias, Andrina. Doy la palabra a Ricarda. Adelante, querida Ricarda. Hermana, exactamente, mi comentario es que cuando yo estaba leyendo esta historia, fíjese que al meditarla, que todo el Señor lo hizo hermoso, lo hizo bonito, para que nada le faltara al hombre, que tuviera una vida sin necesidad con él ahí. Al momento que Eva desobedece, viene el juicio de Dios, un Dios tan bueno y amoroso. A mí mis piernas se me ponen blanditas cuando el Señor hace ese juicio al hombre. ¿Cómo se ha de haber sentido Dios al hacer eso a lo que Él creó? Más bien, ese es un problema gravísimo para la humanidad, y que por pura misericordia yo puedo entender eso, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Más bien, me quebranto, hermana, porque el problema también físicamente de la vergüenza Ujú. de Eva y Adán al verse descubierto, dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y qué significa eso, túnicas de pieles? De un animalito que fue muerto, que derramó la sangre ese animalito, y desde ahí, vaya, cómo Dios sacrificó a un animal para vestir a la humanidad. Discúlpeme, pero me siento muy sensible, porque
porque ¿cómo estoy yo ahorita delante del Señor? Gracias. Amiga Ricarda, la verdad, muchas gracias por sus comentarios y ya estás en el paso de aplicación de qué significa Génesis 3 para cada uno de nosotros. Entonces, tus palabras nos llevan a esta parte del método de la 4C, aparte de consolidar. ¿Cómo aplicamos ley y evangelio a nosotros después de leer Génesis 3? Y vamos a regresar a este texto, vamos a regresar a Génesis 3:15, pero siguiendo lo que Ricarda compartió, quiero avanzar a pregunta de pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que el punto principal es que el pecado entró al mundo. También un punto principal acá es el amor inmerecido de Dios, con la promesa de un Salvador. Entonces, antes de hablar sobre la promesa del Salvador, pasamos un momento, como Ricardo hizo, y consideramos el pecado en este texto. Ah, ella dijo, ¿cómo soy yo delante de Dios? Eso es lo que pasa cuando leemos la palabra de Dios. La ley es como un espejo, es decir, que podemos ver nuestra reflexión en la voluntad de Dios y vemos la reflexión de nosotros y pensamos, ya no lo hemos hecho, no hemos vivido como debemos. Nos lleva a rodearnos, ¿cierto? Delante de Dios pidiendo su perdón. Muchas gracias, Ricarda. Doy la palabra a otros ahorita, considerando la pregunta que está en la pantalla. Pregunta número 2 de consolidar. ¿Qué pecado veo en este texto? ¿Qué pecado confieso en mi vida personal? ¿Qué opinan ustedes? Doy la palabra a María. Adelante, querida María. María, perdón, no puedo escucharle bien. El micrófono está abierto, pero está pero súper bajita su voz. Ay, qué pena, María. Quizás podría comentar en el chat y puedo leerlo más adelante, su respuesta, porque no podemos escucharte. Perdón, amiga. Doy la palabra a Rudy. Rudy, adelante. Bueno, ¿no? Como nos dice la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? El pecado que se ve, ¿no? La desconfianza, sobre todo la desobediencia, ¿no? La duda, falta de fe. ¿Y qué confieso en mi vida? Todo eso. Ujú. Todo lo que está en la historia, confieso en mi vida realmente. La falta de fe, ¿no? La duda que hay siempre en mi corazón, en mi vida, y que le digo al Señor, ¿no? Ayúdame, Señor, aumentame la fe, aumentame la confianza en ti. Tú eres la única solución a mi vida, ¿no? Yeah. Eso es mi. Muchas gracias, amiga. La hermana Emilia está escribiendo en el chat que ella también, cuando se siente dudas o desconfianza, es pecado. Se siente esta duda que tenía Eva también, ¿cierto? Es verdad que Dios dice eso, es verdad que Dios me ama. Esas preguntas de duda son las raíces de todos los pecados que cometimos en nuestras vidas. Dudar la voluntad de Dios. ¿Qué más, queridas amigas? ¿Qué más podemos confesar después de leer este texto? Nuris, adelante, amiga. El pecado que yo veo en esta historia es que la serpiente fue tan astuta
que ni siquiera le dijo que puedes comer de este árbol, sino le preguntó de qué árbol rosa ella para que, para que ella sea la que le diga Ay, qué pena. el Hermana pecado que Nuris, yo veo referente a lo de la historia. Aló, ahora sí, querida, ahora aló. sí. Adelante. Ah, bueno, ok. El pescado que yo puedo relacionar en esa historia con mi vida es la duda, porque cuando nosotros tenemos fe, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, y sin embargo nosotros, por la falta de fe, no estamos seguros de lo que Dios, la desobediencia, que también sabemos que hay muchas cosas que a Dios no le agrada y sin embargo la hacemos por desobediencia, por, por los deseos de la. Muchas gracias, Nuris. Perdón que se cayó la conexión de nuevo, pero estoy de acuerdo con lo que está compartiendo. Muchas gracias, amiga. También Magali en el chat escribió, crea a alguien y no a Dios. Qué profundo, ¿no? Cuando creemos las voces del mundo y no a Dios. Porque en esta historia Satanás usó una serpiente, pero Satanás puede trabajar de muchas maneras en el mundo hoy en día. Y cuando escuchamos cualquier voz que no es la voz de Dios, estamos cayendo en esta duda y Satanás está tentándonos. Quizás por las redes sociales, quizás por las palabras de otras personas, ¿cierto? Otros libros, está guiándonos en caminos que no son de Dios. Magali también vio que mencionaste antes al pecado de Eva, desear ser como Dios, desear tener el mismo poder como Dios, no ser, no tener gratitud a su creador, sino ella desea ser algo, tener algo más de Dios. Entonces, gracias por compartir eso antes. Lo vi y pensaba que era buena también. También, amigas, pensamos en la culpa en este texto. Adán echó la culpa a la Eva echó la culpa a la serpiente. Es un pecado también. Cuando echamos la culpa a otros, cuando es nuestro pecado. También vemos la vergüenza en la historia, cómo se escondieron por la vergüenza, en temor de Dios. Nosotros tenemos vergüenza, tenemos temor de Dios. Es decir, que no creemos que Él nos ama, no queremos hablar con Él por la vergüenza. La vergüenza viene de Satanás. Dios desea que llevamos nuestros cargos a Él. También cuando deseamos algo que Dios ha prohibido, cuando dudamos su bondad, hay muchas partes acá que podemos confesar en nuestras vidas también. Bueno, queridas amigas, ahora pensamos en la gracia del Señor en el texto y la gracia del Señor para nosotros también. Primero, regresamos al versículo principal del texto, que es Génesis 3:15. Dios, mira su gran amor. Dios habló primero con la serpiente y avisó a la serpiente, Satanás, pero también a todos nosotros, su plan de salvación para nosotros. Eva tenía una comunión perfecta con Dios y luego lo cambió para una comunión con el diablo, con Satanás. Y Dios vio eso y dijo, yo pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Es decir, que Dios interviene directamente en este momento y declara la guerra entre la serpiente, Satanás y la mujer, nosotros, humanidad. No deja que la unión pecaminosa entre la serpiente y los seres humanos no lo deje para continuar. No, en cambio pone enemistad entre nosotros, es decir, una oposición espiritual entre los seguidores de Dios y el maligno. Entonces, desde ese punto podemos ver su amor, su deseo separarnos del diablo. También cuando está hablando sobre su simiente, está hablando sobre los descendientes de Eva, pero también está hablando de forma más específica y profética a Cristo. Porque Cristo, sabemos, por su línea, por su descendencia, vino de David hasta Adán y Eva, la línea del Salvador. Entonces, sabemos que la promesa de nuestro Salvador anuncia que de la línea humana vendrá un Salvador, que Él va a llegar y destruir el poder del diablo. Y lo hizo por medio de su sufrimiento y muerte. Cristo, herido en el talón, porque en la cruz murió, entonces es herido en el talón, pero en ese momento, cuando murió en la cruz, aplaza la cabeza de Satanás. Y alguien no puede vivir sin cabeza, ¿cierto? Entonces, en esta promesa podemos ver la cruz, que incluso en su sufrimiento en este mundo, cuando Cristo murió en la cruz, se veía como Satanás estaba ganando, pero no. En este momento, Cristo murió en nuestro lugar, aplasta la cabeza de Satanás, destruye su dominio y poder sobre el pecado, sobre la muerte. Tenemos victoria en Cristo. Entonces aquí, amigas, tenemos la promesa de nuestro Salvador. Y quizás, bueno, más adelante en el texto, dice que Adán habló, nombró la mujer Eva, porque sería la mamá de los vivientes. Y yo creo personalmente que esa muestra que Adán entendió la promesa, que por la línea de Eva, Dios iba a enviar un Salvador. Entonces, por eso puso el nombre Eva, porque sabía que en Cristo, en Dios, hay vida. Entonces, aquí podemos ver el gran amor para Dios, para nosotros, amigas. Esta promesa para Adán y Eva es para nosotros también. Gloria a Dios. Bueno, hay otras partes del texto que demuestran su amor también. ¿Qué opinan ustedes? Aparte de Génesis 3:15, ¿dónde más podemos ver su amor, queridas? ¿Qué opinan ustedes? Andreina, adelante, amiga. Profe, en el verso 21, cuando él confeccionó las túnicas de piel para cubrir su vergüenza, ¿Cierto? este acto demuestra, bueno, que incluso en el momento de, o sea, me imagino yo, ¿no? De la ira de Dios contra ese pecado, su amor prevaleció y su deseo de mantener la relación con ellos a pesar de lo que habían hecho. Amén, amén. Hizo túnicas para ellos. En su vergüenza, Dios provee y Dios le ayuda. Nos cubre, ¿cierto? No tenemos vergüenza en Cristo. Gracias, amiga. ¿Qué más, queridas? ¿Dónde más podemos ver el amor de Dios en el texto y para nosotros? Creo que alguien lo mencionó en el chat. Qué pena que no recuerdo quién era. Am, Miguelina estaba hablando sobre cuando Dios puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Eso también es un acto de amor, queridas. Porque Adán y Eva, bueno, ahora en el texto son pecadores, es decir, que Dios estaba cuidándoles. No quería que si ellos comieron del árbol de la vida,
es decir, que iban a vivir para siempre en su pecado. Entonces, para cuidarles, para poder salvar al mundo, Dios les separó del jardín de Edén, del árbol de la vida, para cuidarles, para que podría salvarles de su pecado. Excelente, Miguelina. ¿Qué más? Oh, amigas, también versículo 8. No olviden versículo 8. Es mi versículo favorito. Bueno, aparte de 15. En versículo 8 dice simplemente, Jehová Dios se halla en el huerto. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque, bueno, por el pecado están escondidos, pues, ¿cierto? Ya tienen sus hojas, tienen vergüenza, tienen miedo, temor, y Dios se acercó. Que eso a mí me encanta, el gran amor de Dios que nos acerca cada día, incluso en nuestro pecado, nos acerca a nosotros con su bondad, ofreciendo su gran amor hacia nosotros. Es lo que hizo para nosotros en Cristo también, ¿cierto? El mundo en pecado y Dios miró al mundo pecaminoso y Dios envió su propio Hijo para salvarnos. Acercó a nosotros. Nosotros no hemos acercado a Dios en el principio, no, en el pecado no podemos acercarnos a Dios, no somos santos. Dios acercó a nosotros para hacer este puente para nosotros. Y es lo que hizo desde el principio en el jardín de Edén. Se acercó a Adán y Eva con una promesa. Acerca a nosotros cada día igual. Entonces, damos gracias a Dios por su gran amor. En versículo 8, espero que puedan ver cada día como Dios está acercándoles en sus vidas, invitándoles a meditar en la promesa de su gracia, su amor inmerecido. Hermana Stephanie, adelante. Hay algo que de una forma u otra siento que impacta mucho, que es que inmediatamente pecamos, tendemos a alejarnos, nos apartamos de Dios, no vamos a Él. Y vemos ahí que en ese momento Dios va a ellos. Y qué bonito, ¿verdad? Poder ver qué hermoso es el amor de Dios, que siempre está ahí, nos apoya y que está dispuesto a ir a nosotros, aunque a veces nosotros nos alejamos y buscamos cómo escondernos, apartarnos de Él, cuando sabemos que hemos hecho incorrecto. Así es, así es. Excelente, amiga. Muchas gracias. Excelente todas. Bueno, ahora hemos llegado a pregunta 4 de consolidar, donde meditamos en qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de leer Génesis 3. Quizás deseamos pedir que Dios fortalezca nuestra fe para siempre confiar en Él y su palabra. Quizás deseamos pedir que Dios nos da dominio propio para obedecerle. Quizás deseamos pedir que Dios nos da discernimiento para entender cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo. Queremos discernir y seguir la voz de la verdad, la voz de vida, ¿cierto? Quizás queremos pedir que Dios nos ayude a reconocer el pecado. Dios, cuando se acercó a Adán y Eva, primero habló con ellos sobre su pecado, pero con sentido, porque Él quería mostrarles su pecado y mostrarles la solución. Y es lo mismo que hace con nosotros. Quizás deseamos pedir que Dios nos ayude a reconocer el pecado, sacar el pecado a la luz de su gracia, para que de verdad llevamos nuestras cargas a Él, no con vergüenza, pero con la fe que Él es justo para perdonar. Hay mucho que podemos pedir, como siempre, ¿cierto? Entonces les voy a dar el mismo consejo que doy siempre. Quizás si tienen un cuaderno a su lado, pueden escribir ahorita la petición que tiene para recordarlo, para que al final de la lección puedan orar y hacer esta petición a Dios después de reflexionar sobre Génesis 3. También pueden compartirlo en el chat.
Bueno, queridas amigas, ahora vamos a hablar un poquito sobre el paso de consolidar, el paso que hicimos recién. Deseo compartir con ustedes, espero que destaquen la importancia de este paso. Consolidar es el paso 4, es el final de la 4C. Y deseamos hacer consolidar al final porque queremos primero leer y entender la historia. Queremos entender la palabra de Dios antes de aplicarlo a nosotros. Puede ser súper, súper peligroso tomar un detalle o un versículo fuera del contexto y aplicarlo mal. Entonces pausamos, tomamos nuestro tiempo y dejamos que Dios hable. Entonces, en las 4 preguntas de consolidar, hay un proceso acá que no es simplemente de Academia Cristo. Este proceso es bíblico. Este proceso es también las enseñanzas de la palabra de Dios, especialmente preguntas 2 y 3. La primera pregunta es para enfocarnos nomás. Ok, ¿cuál es el punto principal? No es cuál me llama más la atención. No, ¿qué está diciendo Dios? Ya, ahora, pregunta número 2 es la enseñanza de la ley, que también es una enseñanza bíblica. Romanos dice que la ley sirve para mostrarnos nuestro pecado. La ley es útil en nuestras vidas, nos muestra nuestro pecado. Entonces, Dios desea un corazón contrito. Dios desea que nosotros creemos en Él. Es complicado creer en un Salvador si no entendemos que tenemos pecado. Porque si pensamos que no tenemos pecado, ¿para qué hay un Salvador? ¿Cierto? Entendiendo el pecado, allí va a brillar aún más el mensaje de un Salvador. Entonces, pregunta número 2 es una oportunidad para confesar y ver su pecado por la ley. Pregunta número 3 habla de la gracia, el amor inmerecido de Dios, el evangelio. Y podemos ver ley y evangelio en casi cada página de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros sin Dios? Nada, pues, nada. ¿Quién es Dios? La solución, nuestro Salvador. Y pregunta número 4 es, ¿quiénes somos con Dios? Por el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿quiénes somos? Somos hijas de Dios, redimidas, con propósito, con fruto del Espíritu. Y es la palabra que sigue mostrándonos cómo vivir en la voluntad de Dios. Entonces, por eso tenemos esas preguntas, amigas, porque también son enseñanzas de la palabra de Dios. Les aviso que hay un curso en Academia Cristo que se llama Ley y Evangelio. Es un curso completo que les enseña cómo pueden usar e identificar el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo todo eso apunta a Cristo, nuestro Salvador. Es un curso precioso. Entonces, les invito cuando lo ven en nuestros olvidé, algunos de ustedes son estudiantes nuevas. Después de terminar este curso, queridas nuevas estudiantes, van a poder entrar a la comunidad de Academia Cristo, donde reciben las noticias de nuestros cursos. Y allí tienen la libertad, según sus horarios, elegir en cuáles cursos desean participar. Entonces van a ver la opción del curso de Evangelio. Y ahorita saben un poquito de qué se trata. Pero va a más profundidad sobre esas preguntas de consolidar. Bueno, amigas, eso es lo que quería destacar sobre el proceso de consolidar. Y ahora vamos a terminar considerando un concepto que está aquí en Génesis 3. Es el concepto de pecado original. Es clarísimo. Está en Génesis 3, pero también podemos verlo en muchas otras partes de la palabra de Dios. Y este concepto, el pecado original, el pecado heredado, bueno, es algo que podemos ver no solamente en Génesis 3, pero también en la cara de un bebé. Les voy a dar un ejemplo.
Cuando nace un bebé, cuando hay un bebé recién nacido, solemos decir, ¡ay, qué bonito, qué precioso! Es un angelito, qué tan inocente es, tan hermoso, es cierto, se ve precioso un bebé recién nacido. Y en cierto sentido, es la verdad que ese bebé es una maravillosa creación de Dios. ¿Cierto? Como Dios formó al bebé en el vientre de su madre, como Dios cuidó sus manitos, sus uñas, sus ojos. ¡Wow! Nuestro creador es increíble. Pero en otro sentido, debemos recordar que todo ser humano nace separado de Dios. Todo ser humano nace con necesidad de la gracia de Dios. Eso es lo que pasó en Génesis 3. Con el pecado de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y entró a cada persona. Pecado hasta toda la humanidad. Los bebés preciosos nacen en pecado y el pecado nos separa de Dios. Los bebés necesitan la gracia de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y la Biblia enseña que desde el momento de concepción ya somos pecadores. Y ese tiene raíz en Génesis 3. Podemos verlo en Salmo 51, verso 5. Allí el rey David está hablando, pero inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Y dice David, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Esta es la enseñanza del pecado original. Ah, somos formados en el pecado. También Romanos 3 apoya esta verdad. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es fuerte, pero es la verdad, porque es la voz de Dios diciendo que no hay ninguna persona perfecto, aparte de Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues aparte más claro sobre ese concepto es Romanos 5. Y Romanos 5 también nos muestra la conexión a Génesis 3. Dice el texto en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que por el pecado de Adán, aquí dice, por un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Así el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que las consecuencias del pecado de Adán y Eva pasó a cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron. Y esa es la enseñanza del pecado original. Aquí tengo una definición simple que podemos usar. Es simplemente que la culpa, la corrupción que todos heredamos de Adán, eso es el pecado original. Es lo que heredamos de Adán, por la cual somos culpables ante Dios. Estamos inclinados al mal desde nuestro nacimiento. Es la verdad, es lo que pasó después de Génesis 3. Pero Dios no nos dejó en nuestro pecado. Esta es una enseñanza de la palabra de Dios. Es la verdad, nacimos en pecado, pero Dios no nos dejó en nuestro pecado, gracias a Dios. Y el mismo texto que nos enseña sobre el pecado original, este mismo texto nos da la solución, gracias a Dios. Entonces, sigamos leyendo en Romanos. Estamos en Romanos 5, de nuevo. Y aquí podemos ver la solución. Aquí dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida
Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Está haciendo la comparación entre Jesús y Adán. Por causa de Adán, un solo acto de justicia produjo, por causa de Adán, una sola transgresión causó la condenación de todos. Pero ahora consideramos Cristo. Un solo acto de justicia de Cristo produjo la justificación que da vida a todos. Es decir, que la muerte en la cruz de Cristo, su resurrección, es el sello de nuestra salvación. Es un acto de justicia que da vida a todos. Por la obediencia de Cristo, nosotros somos justos. No podemos cumplir la ley de Dios como Dios exige, pero Cristo sí lo hizo. Y por fe somos limpios por su sangre, por su obediencia. Ahora tenemos comunión con Dios de nuevo. Y ahora podemos acercarnos a Dios de nuevo. Ahora podemos acercarnos a su trono con confianza, no con vergüenza, con confianza, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel para perdonarnos, es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esa es la belleza de la promesa cumplida en Cristo, que la comunión que fue roto ahora por Cristo está restaurada. Y vamos a experimentar esta comunión con Dios full en el cielo, en la eternidad. Vamos a regresar al Edén, podemos decir, en el cielo, y allí vamos a experimentar de nuevo la voluntad perfecta de Dios viviendo en nosotros, la comunión con Él. Y hay una imagen preciosa de este punto en Apocalipsis. Apocalipsis 22 habla del cielo. Dios permitió que Juan podría tener una visión del cielo. Y en Apocalipsis 22 habla de cómo sería en el cielo. Y es como, espero que ustedes puedan ver en este texto que hay toques de Génesis, hay toques del Edén. Y como por Cristo vamos a regresar a Edén a full en el cielo con Cristo. Dice acá la palabra de Dios en Apocalipsis 22. El ángel me mostró luego un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Recordamos al Cordero que quita el pecado del mundo. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. En ella estará el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, su nombre estará en sus frentes, ahí no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por la fe en Cristo tendremos comunión perfecta con Dios de nuevo en el cielo, el nuevo Edén, amigas. Y mientras estamos aquí en este mundo, vivimos en el mundo de pecado. Pero es el Espíritu Santo que está restaurándonos. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios que está mostrándonos la voluntad. Dios está con nosotros. Dios nos buscó. Dios nos salvó. Y damos gracias a Dios. Bueno, queridas amigas, ¿cuáles son sus preguntas o dudas o comentarios sobre este concepto de pecado original? Y también corresponde a la salvación que tenemos en Jesucristo. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas, queridas?
Zoraida escribió en el chat, somos justificados. Exactamente. Por la fe en Cristo somos justificados. Así es. Excelente. Bueno, amigas, no veo preguntas o comentarios, pero si tienen preguntas, espero que se sienten esta confianza conmigo o con el grupo para hacer sus preguntas. O si desean hacerlo en privado, siempre me pueden llamar o escribir por WhatsApp, no hay ningún problema. Veo la mano de Rudy. Adelante, Rudy. No, ciertamente el amor del Señor es inmenso, ¿no? Que estando nosotros en pecado, ¿no? Verdaderamente es algo, ¿cómo le puedo explicar? Algo indescriptible, el inmenso amor del Señor, ¿no? Que cambia, transforma al ser humano y de lo vil del mundo salimos, ¿no? Y aún sigue y permanece y permanecerá para siempre ese inmenso amor. Y a pesar que somos pues polvo de la tierra, ¿no? Y volveremos al polvo, ¿no? Con muchas cosas, imperfecciones en esta vida. El Señor conoce cada corazón, el Señor conoce cada vida y, y Él vendrá por nosotros, ¿no? Amén. Así es. Y eso se llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que tenemos en Cristo, ¿cierto? No tiene sentido, pero es la verdad. Cómo nos ama tanto, cómo nos ama pecadores, cómo nos salvó. Bueno, es Dios, es paz que sobrepasa todo entendimiento, la gracia de nuestro Señor. Bueno, amigas, entonces vamos a cerrar la lección de hoy. Si desean quedar después y seguir conversando, podemos. Pero vamos a cerrar especialmente para nuestras hermanas de Argentina y Chile para que puedan dormir. Pero vamos a cerrar la lección para la siguiente. Ustedes tienen una lectura más largo para preparar, entonces les invito a tomar un momentito mañana para leerlo bien. Es la historia del diluvio. Entonces vamos a leer Génesis, empezando de Génesis 6 hasta Génesis 9. Entonces son algunos capítulos, pero cubren toda la historia de Noé y del diluvio. Entonces espero que puedan encontrar un momentito mañana para sentarse en la palabra de Dios y la historia de Noé. Bueno, amigas, vamos a terminar en oración. Muchas gracias, como siempre, por la gran participación. Espero que recuerden sus peticiones para que después puedan tomar un momento para orar y pedir que Dios obre en ti. Bueno, fruto de fe después de leer esta historia. Oramos, queridas amigas. Amado Padre Celestial, reconocemos con tristeza que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, y que también nosotros hemos heredado esta naturaleza pecaminosa. Padre, te confesamos nuestras faltas. Te damos gracias también porque en tu gran amor, tu amor no merecido, no nos dejaste perdidos, sino que nos diste la promesa de un Salvador. Gracias por la oportunidad de leer y estudiar esta promesa en Génesis hoy día. Gracias, Señor Jesús, porque cumpliste esta promesa. Obedeciste perfectamente en nuestro lugar y llevaste sobre ti el castigo que merecíamos. Fortalece nuestra fe en tu perdón y haz que por gratitud vivamos confiando en tu gracia, obedeciendo tu palabra, tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, cada día a vivir como hijas redimidas, esperando el día en que viviremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, al cumplimiento de la promesa, oramos siempre. Amén. Queridas amigas, que descansen en la paz de Cristo. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Gracias, preciosas. Cuídense mucho. Amén. Bendiciones. Amén.
Gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todas. Bendiciones, Ana amigas. Pastora, gracias. Gracias, querida. Bendiciones. Eduardo, ven acá, que Ahorita. me voy a salir.